Capítulo 4. Ignición. Un pacto mágico, como Serapina le había explicado a Issei, era un contrato vinculante entre dos personas, una de las cuales solía ser un mago humano. El contenido del pacto puede variar según lo que el mago desee o requiera. Puede ser cualquier cosa, desde conocimiento o tutela, protección en tiempos de conflicto o simple prestigio al aliarse con un miembro de alto rango de otra sociedad, diablo o no. Recordó la conversación de anoche. No lo entiendo. ¿Cómo me va a ayudar un pacto? No hay garantía de que cumplan sus promesas. Son demonios. De hecho, lo hay. ¿Eh? Es cierto que un pacto mágico es instigado por el grupo humano, pero se teje y se liga usando la magia del diablo. Un diablo no tendrá más remedio que respetar los términos del contrato para que no sufran un rebote mágico extremadamente negativo. Sin mencionar que, a pesar de su propensión al engaño, los demonios son demasiado orgullosos para romper un pacto que han acordado. En una sociedad donde la traición es un lugar común, su palabra es todo lo que tienen. ¿Te olvidas de algo, Sera? Hay más de un demonio en esa academia. Nick señaló. Eso es irrelevante. El objetivo de esto es demostrarles a los demonios que estás dispuesto a coexistir pacíficamente con ellos. ¿Y qué mejor manera de consolidar una asociación que en el fragor de la batalla? Y así le aseguraron, esta sería la manera perfecta de aliarse con ellos. Como era de esperar, todos en la habitación, excepto Issei y Souna, se sorprendieron con su sugerencia. Incluso la compostura de Rias se había desvanecido, y la cara de Sagi era simplemente divertida. Déjame entenderlo. Comenzó Souna, subiéndose las gafas. ¿Quieres formar un pacto mágico con uno de nosotros? Sí. Issei sonrió, deseando parecer confiado de alguna manera. Te daría la excusa de que querías expulsar legítimamente a los ángeles caídos de tu territorio, y me daría la protección necesaria para el futuro. ¿Te das cuenta de que un pacto mágico no es un contrato para entrar a la ligera? Sí, y también me doy cuenta de que las negociaciones normalmente son procedimientos largos y tediosos que pueden llevar varios días. Desafortunadamente, no tengo ese tipo de tiempo, así que solicito que resolvamos esto lo antes posible. Los ojos de Rias se entrecerraron. No está en condiciones de hacer demandas. No estoy exigiendo, estoy pidiendo, enfatizó. Le aseguro que esto sería muy beneficioso para usted y su nobleza. Esta es una de sus numerosas fuentes de preocupación. Estos eran demonios, ¿qué utilidad podrían tener para un humano, aunque con poderes misteriosos? Ya he dicho que los demonios y los caídos están bajo un tratado de no agresión. No nos importa si los ángeles caídos están aquí. No nos arriesgaremos a un conflicto total por ti. Issei reprimió su creciente sensación de inquietud, mientras Nick continuaba alimentándolo con líneas. Creo que los demonios de clase alta estarían más preocupados de que un ángel caído se deslizara tan fácilmente en su territorio sin permiso o incluso sin anunciar su presencia. Una ceja se movió. Fue un movimiento diminuto, casi imperceptible, pero lo captó. Solo un poco más. O quizás ya sabía de su presencia y eligió un enfoque de no intervención como medida de seguridad. Rias volvió a colocar su taza de té en el platillo con suficiente fuerza como para que Issei estuviera preocupada de que la rompiera. Están enganchados. Issei podía sentir la satisfacción de Nick. Ahora para hacerles entender. La provocación no podría ser más obvia, pero el conocimiento de ella fue irrelevante una vez que el problema real salió a la luz. Issei casi los había acusado de debilidad y complacencia, un gran insulto a una especie tan orgullosa como los demonios. No tenían más remedio que responder con seriedad ahora. ¿Afirmas que esta asociación nos beneficiará a los dos? Rias se puso de pie, sus ojos duros como esmeraldas. Pruébalo. Y así fue como Issei terminó detrás del edificio de la vieja escuela, su oponente calentándose 20 metros frente a él. Los dos estaban parados en un círculo dibujado en el suelo de 50 metros de diámetro, mientras Souna recitaba las reglas. La pelea continuará hasta que uno de los participantes haya quedado inconsciente, perdido o asesinado. Issei hizo una mueca cuando escuchó la última condición. También se considerará una pérdida si un participante se sale de los límites. ¿Entienden ambos estas reglas? Perfectamente. Issei respondió lacónicamente. Entendido, presidente. Kiba Yuto sonrió con esa exasperante sonrisa que hizo que todas las chicas se desmayaran. Issei sabía que esto vendría. Los demonios valoraban el poder por encima de todo, y un duelo sería la forma más rápida de demostrar su fuerza. Sin embargo, eso no significa que no estuviera tan asustado.
Su último escenario de combate duró menos de un minuto y tuvo el elemento sorpresa. Aquí el oponente no lo subestimaría, y sin duda estaría a leguas por encima de él en términos de habilidad. No lo estaba esperando. Pero ahora, llámalo rencoroso, pero había querido aplastar la cara de niño bonito de Kiba en el polvo durante años, y lo único que lo retenía era la amenaza de represalia por parte de sus seguidores rabiosos. Entonces, cuando Kiba fue elegido como su oponente, no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. De todos modos, hubiera preferido pelear con él sobre todos los demás. Diablo o no, no podía imaginarse tratando de quemar a la linda y pequeña Koneko-chan. Además, esto aseguraba que solo estaría luchando contra uno de ellos, no contra una horda completa. La violencia era inevitable, pero esta solución minimizó los riesgos y maximizó las posibilidades de éxito. Tranquilo, Issei. No se adelante. Dijo Serapina. Recuerde, importa poco si gana o pierde. Lo importante es dejar una buena impresión. Lo sé, será. Déjame esto a mí. ¿Estás listo? Souna extendió el brazo en una línea imaginaria entre ellos. Entonces, empieza. Ella saltó hacia atrás con gracia, y justo a tiempo cuando Kiba desaparecía en una ráfaga de viento. Los ojos de Issei se agrandaron antes de que gritara la llama dentro de él. Instantáneamente, el fuego blanco brotó de su pecho. La llama se expandió para formar 5 anillos que se movían en patrones aleatorios a su alrededor. Kiba aparentemente se materializó a su izquierda, ni siquiera una marca de quemadura en su ropa. Issei miró la reluciente espada de estilo occidental en la mano derecha de Kiba. Podía sentir una sensación siniestra, pero familiar, que emanaba de la malvada hoja. Casi parecía un sentimiento más débil que recibió de los demonios. ¿De dónde diablos salió esa cosa? Puso la pregunta en el fondo de su mente cuando vio a Kiba sostener su espada con ambas manos. Issei tomó la iniciativa. Levantó una mano, doblando las llamas a su voluntad, enviando 3 bolas de fuego hacia Kiba. Como era de esperar, el diablo rubio lo esquivó fácilmente, agachándose y zigzagueando a través de los rastros de fuego. Issei gruñó y deseó que las llamas se intensificaran y giraran alrededor de su cuerpo más rápido. Issei no era un luchador. Era normal en términos de fuerza y velocidad. Todo lo que tenía era el poder de la llama blanca y la experiencia de aquellos que vinieron antes que él. Pero eso era todo lo que necesitaba. Un toque y la victoria era suya. Pero no lo conseguiría estando aquí. Dentro de los confines de las llamas, Kiba no podía tocarlo, pero al mismo tiempo, había demostrado que era capaz de esquivar el fuego sin esfuerzo. Obviamente, el diablo tenía más experiencia que él y no se arriesgaría innecesariamente. Incluso ahora, Issei apenas podía seguir la pista de las nubes de polvo que su oponente estaba levantando. Si esto continuaba, quedarían bloqueados en un punto muerto. Entonces Issei tenía que hacer que valiera la pena. Con un empujón mental, gastó tanta llama como pudo, pero solo en un anillo concentrado al nivel de sus rodillas. Si el anime Shounen le había enseñado algo, era apuntar a las piernas cuando luchaba contra un enemigo más rápido. Se dio la vuelta a tiempo para ver a Kiba a 1,5 metros en el aire. Te entiendo ahora. Las llamas cambiaron de dirección hacia el espadachín, provenientes de 3 direcciones, por lo que no había forma de que él girara su cuerpo alrededor de ellas. O eso pensaba él. Alas de murciélago negras como la boca brotaron de la espalda de Kiba, impulsándolo a salvo lejos del peligro. Se deslizó por encima de él, fuera del alcance de su control de fuego. Oh, eso es una mierda. Molesto, envió más bolas de fuego hacia Kiba, quien se desvió para evitar cada una. Issei se frustraba cada vez más, atacando con látigos de fuego en direcciones aleatorias. Kiba creó una espada con una hoja de hielo en cada mano. Mientras volaba, las espadas atravesaron cada proyectil que envió, dispersando las llamas en poco más que cintas blancas. ¿Qué? ¿Mis llamas, cómo está? La tranquilizadora presencia de Serapina surgió del fondo de su mente. Cálmate, Issei. Aclare su mente y piense. La fuerza de tu fuego se basa en la fuerza de tu voluntad, y ahora tu voluntad está alborotada. Issei respiró hondo varias veces, forzando su rabia a través de cada exhalación. Sera tenía razón. La llama blanca es la más fuerte que existe. Por humillante que fuera admitirlo, cualquier debilidad provenía de él. No sería correcto que su plan se viniera abajo solo porque él se emocionó demasiado. Una vez que se hubo calmado lo suficiente, el pensamiento racional tomó el control, analizando los movimientos de Kiba mientras esquivaba el fuego cambiante. Es mucho más lento cuando está en el aire.
Issei manipuló el fuego en finas cuerdas, enviándolas a toda velocidad hacia Kiba, lo que lo obligó a confiar en sus espadas en lugar de esquivarlas limpiamente. Más, calienta, quema más. Kiba no supo que lo golpeó. Bueno, en realidad, él sabía que. Simplemente no tenía ni idea de cómo. La batalla iba relativamente bien. Las llamas lo habían sobresaltado, pero rápidamente recuperó la compostura. Tenía mucha experiencia esquivando proyectiles mágicos de sus palos con Akeno Senpai. Y los relámpagos eran mucho más rápidos que el fuego. Después de que las llamas crecieron en número, simplemente usó Flame Delete, la Flame Freezing Sword, un producto de su Sacred Gear, Sword Beat, para anularlas, lo que resultó ser una gran decisión. Normalmente, Flame Delete podría absorber la energía de las llamas por sí mismo. Cualquiera que sea el tipo de energía mágica que Youdou-san usó para crear estas llamas, resistieron activamente la naturaleza demoníaca de Sword Beat, pero al mismo tiempo, él sabía que la energía no era en lo más mínimo sagrada por naturaleza, así que Oli Eraser sería inútil. ¿Qué clase de mago era? Haciendo caso omiso de las preguntas por el momento, volvió a concentrarse en la pelea. Si bien era cierto que su velocidad disminuyó considerablemente en el aire, todavía era lo suficientemente ágil como para evitar quemarse. Luchó contra una sonrisa de satisfacción. Youdou-san podría ser un mago formidable, pero debe estar llegando a sus límites. Al principio, estaba emocionado de enfrentarse a un nuevo oponente, pero no fue tan satisfactorio como había pensado, especialmente si el fuego era la extensión del repertorio de Youdou-san. Efectivamente, pudo ver que las llamas comenzaban a disminuir, los espacios entre ellos se volvían más grandes. Su enemigo había presentado una defensa impresionante, los anillos de fuego aseguraban que no hubiera entrada desde todas direcciones. Pero también lo arraigó en un solo lugar. Era como una torreta estacionaria. Poderoso, pero vulnerable al ataque. Se movió rápidamente, pero mantuvo sus patrones de vuelo erráticos para que Youdou-san no se diera cuenta de sus intenciones. Pronto, vio una oportunidad. Empujando sus alas hasta el límite, se lanzó hacia la abertura. Rápidamente cambió de dirección y se lanzó hacia abajo, su espada preparada para atacar, como un águila con sus garras listas para capturar presas. Fue el calor lo que notó primero. En su afán por atacar, no pudo ver que los fuegos formaban una forma de embudo a su alrededor, con una velocidad que podría haber jurado que era instantánea, antes de que el extremo abierto del embudo sobre él se cerrara. Estaba atrapado en una prisión esférica de cegadora llama blanca. La voz de Youdou-san venía de todas las direcciones, como si el fuego mismo le estuviera hablando. Ríndete, o estas llamas te tragarán. Kiba reprimió un gruñido. Rias Senpai le había ordenado que solo usara los conceptos básicos de su Sacred Gear, así como su velocidad y habilidad con la espada, pero no sabía de qué otra manera salir de esto. Elevando su energía mágica, manifestó 8 espadas, cada una copia perfecta de Flame Delete, y las envió girando hacia las llamas. Para su asombro, las hojas de hielo no lograron ni siquiera debilitar las llamas que cortaban fácilmente hace ni un minuto. Cambiando de táctica, retiró sus espadas antes de que fueran abrumadas y fundidas. Los apuntó a un lugar, directamente sobre él, donde sabía que estaba más lejos del alcance de Youdou-san. Las llamas no fueron negadas, pero logró empujar las llamas a un lado para crear un pequeño agujero por el que voló de inmediato. Pero a pesar de toda su velocidad, no fue lo suficientemente rápido como para esquivar lo que sucedió a continuación. La bola de fuego detrás de él se hizo más brillante que el sol del mediodía, e incluso si estaba detrás de él, podía sentir la luz abrasando sus retinas. Sus ojos no sufrieron por mucho tiempo. La luz creció a niveles insoportables, luego toda su visión se volvió negra. Entonces, ¿me has juzgado digno de tu asociación? Ahora estaban de vuelta en el salón del club. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la ventana de la habitación. A pesar de la creciente oscuridad, Issei no pudo evitar sentirse eufórico. Lo había hecho. Había vencido a Kiba. Lo derrotó a tal grado que incluso después de que Akeno le aplicara su magia y curara las quemaduras que cubrían la mitad de su espalda y piernas, él permaneció inconsciente y tuvo que ser llevado a una habitación separada para recuperarse, mientras Akeno continuaba con sus hechizos de curación. De acuerdo, tal vez causar una explosión a quemarropa mientras su oponente estaba de espaldas no estaba realmente en el sentido de juego limpio. Pero vamos, ¿de qué otra manera iba a vencer a un espadachín diablo volador? No era como si quisiera matar al tipo.
Seguro que la explosión habría causado un daño grave a un humano, pero Serapina le había asegurado que los demonios estaban hechos de una materia más dura que esa. Aunque, en este momento, sentado frente a Rías, no pudo evitar sentir que estaba proyectando un aire de presunción y autosatisfacción. Probablemente sea la causa del incesante movimiento de la ceja izquierda de Rías. Parece que Souna no confiaba en que su compañero hablara y respondió a su pregunta. Sí. Kiba es un combatiente experimentado. Si tus afirmaciones de ser un pacifista hasta ahora eran ciertas, tus capacidades mágicas son realmente impresionantes. Issei no necesitaba ser un experto en política para leer entre líneas allí. Esperaba que perdieras. Sólidamente. Estoy seguro de que una alianza con un mago tan competente vendría con varias ventajas. Me halagas. Tenía el elemento sorpresa. Si Yuuto-san hubiera sido más consciente de mis habilidades, estoy seguro de que me habría vencido. Realmente no sabía lo que contaba como una derrota, ya que se habría curado una y otra vez, pero no podía simplemente decir sí, soy jodidamente increíble en sus caras. Sin embargo, fue un poco tentador. Así que hablemos de los términos. Souna trajo al elefante a la habitación. ¿Qué propones? No estoy pidiendo mucho. Issei dijo en un tono tranquilizador. Un simple pacto de defensa y una cláusula de indemnización mutua deberían ser suficientes. Nig le había dado a Issei un curso intensivo sobre alianzas estratégicas, lo que acababa de pedir simplemente decía que si una de las partes enfrentaba una crisis, la otra estaría obligada a acudir en su ayuda. Además, si alguna de las partes sufre algún daño o cualquier forma o pérdida debido al contrato, la otra parte le indemnizará. En términos de alianzas estratégicas, fue bastante básico, pero no tenía por qué ser complejo. Necesitaba ser hermético. Y cuantas más estipulaciones agregaran, más difícil sería hacer un seguimiento de las lagunas. Souna asintió como si esperara esto, e Issei estaba bastante seguro de que lo hizo. Puedo aceptar esos términos, pero sigue habiendo un problema. No tengo permiso para formar un contrato mágico. De todas las cosas, Issei no esperaba eso. ¿Puedo preguntar por qué? Tanto Rías como yo pertenecemos a familias de alto rango. Incluso para un contrato tan simple como lo solicitas, limpiar la burocracia podría llevar semanas, lo que frustra el propósito de que vengas aquí. Maldita sea, estaban tan cerca. Pero había otras formas de evitar esto. Nig ya le estaba enviando las palabras que necesitaba para continuar. No puede entrar en pánico ahora, todo lo que tenía que hacer era déjame hacerlo. La pequeña voz los sorprendió a todos, incluso Rías salió de sus contemplaciones. Todos voltearon la cabeza hacia la que había hablado, que se había movido para que estuviera a menos de 2 pies de distancia de Issei. Koneko-chan. Rías exclamó, abandonando por completo cualquier apariencia de calma. ¿No crees que te estás apresurando? Rías-senpai, por favor déjame hacer esto. No necesito el permiso de tus padres, solo el tuyo. El contrato no es peligroso. Puedo manejarme solo. Por favor. Sus ojos, que habían sido orbes de indiferencia en blanco, ahora estaban teñidos de una extraña combinación de determinación y curiosidad. Maestro y sirviente se miraron a los ojos, un debate silencioso entre ellos que Issei no tenía esperanzas de entender. Después de unos tensos segundos, emergió un vencedor. Está bien, Koneko-chan. Se levantó de su asiento y se acercó a Koneko, que había caído en una posición subordinada, sobre una rodilla, con la mano derecha sobre el corazón. Koneko Touhou. Yo, Rías, heredero del clan de Gremori, por la presente te doy permiso para contratar a Issei Oudou. Un sello carmesí con una rosa estilizada apareció en la mano derecha de Rías, justo cuando un símbolo idéntico brillaba en el pecho de Koneko. Los dos sigilos brillaron intensamente antes de dispersarse en tenues luces rojas. Que este esfuerzo te traiga honor y gloria. Qué extraño, la voz confusa de Serapina fluyó hacia él. ¿Qué quieres decir? Esas palabras no eran estándar. A menudo, si un sirviente desea firmar un contrato con un tercero, en este caso, nosotros, el maestro que otorga el permiso, incluiría algo para garantizar que no se responsabilizará por nuestras acciones. Básicamente, si hacemos algo malo, Koneko tendría que lidiar con eso ella misma. Pero lo que hizo, bien podría estar diciendo, yo estaré contigo, no importa lo que haga. Extraño, para los demonios. Ciertamente extraño, Issei se preguntó si los maestros diablos podrían tener algún tipo de apego a sus sirvientes, o viceversa. Otro pensamiento se preguntó si pensar así era un poco racista. Una vez que Koneko se puso de pie, él también.
Ella extendió su brazo derecho, que él agarró con el suyo. Casi se dobló por la sorprendente fuerza de su agarre, y estaba seguro de que la fuerza era suficiente para dejar un feo hematoma. ¿Cómo puede una niña tan pequeña ser tan fuerte? Repite estas palabras, Issei. Yo, Issei Oudou, solicito un contrato con el diablo. No, no. Ella lo interrumpió allí. ¿Qué ocurre? No con Eko Touhou. Shirone. Ella lo corrigió, ni una sola vez cambiando su voz. Y, sin embargo, Issei no pudo evitar sentir una sensación de indignación en su tono y no pudo evitar asentir. A un lado, la expresión de sorpresa de Rías regresó con mayor fuerza, mientras que Souna y el resto del consejo estudiantil lucían confusos. Shirone, entonces. Yo, Issei Oudou, solicito un contrato con el diablo, Shirone. Yo, Shirone, reconozco y acepto tu súplica. Por este contrato, los dos ahora hablaron al unísono, sus voces cargadas de magia, el aire a su alrededor lleno de poder. Su agarre se hizo aún más fuerte, pero él no le prestó atención. Un círculo carmesí apareció debajo de sus pies, brillando más con cada palabra. Juro ayudarte en tiempos de angustia, luchar junto a ti lo mejor que pueda en tiempos de batalla, y esperaré lo mismo de ti. El fuego blanco se filtró de su mano, al igual que la energía blanca exudaba de la de ella. Las dos energías, entrelazadas, se enroscan entre sí mientras se envuelven alrededor de sus manos extendidas. Nunca causaré ningún tipo de daño o pérdida a usted, mi compañero contratista. Y si no cumplo con mi promesa, juro hacer todo lo que esté en mi poder para hacer lo que sea necesario como restitución. Ahora estaban en perfecta sincronía. Issei podía sentir su conexión con su fortalecimiento, y sabía que ella también podía sentirlo. Las palabras fueron breves y simples, pero los pactos realmente no requerían el tipo de pompa y circunstancia que Rías había mostrado antes. Siempre que las palabras sean sinceras y ambas partes las hayan entendido completamente, el pacto entrará en vigor. Por mi poder, esto te lo juro. Su magia se encendió y el círculo carmesí se elevó a través de ellos, alineándose con sus manos entrelazadas. Issei podía sentir una presencia extranjera dentro de él. Su primer instinto fue rechazarlo, pero se contuvo. Sabía lo que era Kono, Shirone. Fue como si un zarcillo de su energía se extendiera hacia él, enroscándose alrededor de él, y él correspondió. Era una sensación nueva, pero no desagradable. Antes, cuando había muerto y renacido, había conocido, conectado y asimilado a más de 100 personas, pero todas ellas ya eran parte de su ser, como si estuviera recordando un recuerdo que durante mucho tiempo pensó que había perdido. Aquí, sabía que era una persona completamente diferente con la que estaba formando una conexión. Por supuesto, la conexión no era tan fuerte, pero podía sentir el poder y la autoridad que representaba. El resplandor del círculo mágico se atenuó y luego se desvaneció por completo. Issei soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Vio a su joven ahora contratista relajarse, sin dejar de mantener su expresión estoica. Por alguna razón, tuvo la sensación de que ella estaba satisfecha, como si hubiera confirmado algo bueno. Mantuvieron contacto visual y él vio algo en sus ojos. ¿El respeto? ¿Curiosidad? No estaba muy seguro, pero decidió averiguarlo. Bueno. Ahora, eso está hecho. Rías aplaudió, rompiendo su ensueño. Ya pueden soltarse ustedes dos. Issei miró hacia abajo y vio que todavía estaba agarrando la mano de Koneko. Él le soltó la mano y se frotó torpemente el dorso de la mano. Lo siento, Koneko-chan. Está bien, Rías suspiró antes de caminar hacia su escritorio al lado de la habitación. Abrió un cajón y sacó una hoja de papel familiar. Aquí, ten esto. El papel era rugoso, parecía tener 100 años y pertenecía a un museo. Las marcas rúnicas corrían a lo largo de los bordes, y un círculo mágico estaba encerrado en el centro, con las palabras "te concedemos tu deseo" debajo. Este volante, sí. Es un círculo de invocación para un miembro de mi nobleza. Ahora que tú y Koneko-chan son contratistas, realmente no deberías necesitarlo, pero es mejor prevenir que curar. Normalmente, ella tendría razón. La relación entre un mago y otra fiesta fue especial. Cualquiera de las partes solo necesita pensar en la otra y expresar su deseo de convocarlos, y vendrán. Por supuesto, no tenían que saber que él no tenía idea de cómo crear un círculo de invocación por su cuenta. No podemos liderar un asalto a los ángeles caídos con un hombre caído, así que esperaremos hasta que Yuto-san se haya curado por completo, pero si te atacan de nuevo, no dudes en llamar a Touhou-san, como sería un asalto al clan de Gremory.
Y por supuesto, debido a la alianza entre mi familia y Rías, el consejo estudiantil podría ayudar. Souna explicó. Podemos destruir el nido con un riesgo mínimo de bajas para nuestro lado. Issei asintió. Hubiera preferido instarlos a que se ocuparan de los caídos lo antes posible, pero Nick le advirtió que no debería presionar. Y estuvo de acuerdo. El hecho de que hubieran acordado contratarlos era más de lo que realmente esperaba. Te agradezco por complacer mi pedido egoísta. Espero que valga la pena todos los problemas, solo sé que va a traer. Dijo Rías, pellizcando el puente de su nariz. Probablemente no esperaba que Koneko aprovechara la oportunidad de firmar un contrato con él. Bueno, ciertamente no se estaba quejando. Creo que es hora de que te vayas. Tenemos que discutir mucho esta noche. Gracias. Los veré a todos mañana. Apenas reprimiendo el impulso de correr, salió con toda la dignidad que pudo reunir. La puerta se cerró detrás de él y apretó el puño con un silencioso sí. Eso funcionó, y funcionó de manera brillante. Te lo dije. Sí, me lo dijiste. Frótalo, no me importa. Esto es lo primero que me salió bien desde mi resurrección. Issei. Puede relajarse un poco, pero mantenga la guardia alta. Solo hemos eliminado la amenaza de los demonios. Los ángeles caídos aún permanecen. Nick lo reprendió. Será replicó. Ahora. Hemos logrado una victoria aquí, una que es crucial para nuestro objetivo de garantizar nuestra seguridad. Déjalo celebrar. Gracias, Será. Quizás ahora pueda dormir bien por la noche. ¿Qué estabas pensando? La voz de Rías no estaba tan enojada como exasperada. Koneko se sentó sin decir palabra en el sofá, masticando algunos dulces que Akeno había dejado. A su lado, Kiba estaba sentado después de despertarse, con un vendaje envuelto alrededor de su cabeza, cubriendo una de las muchas quemaduras en su cuerpo. Akeno le había puesto al corriente de los acontecimientos recientes, y ahora ambos estaban viendo a Rías caminar con una expresión perpleja. No sé a qué te refieres. Koneko. Sabes bien de lo que estoy hablando. Ese hombre es peligroso. ¿Qué te poseyó para saltar a la oportunidad de contratar a un mago que conocimos hace menos de 48 horas? No lo sé todavía. Koneko. Rías casi colapsa por pura irritación. Eso no es lo suficientemente bueno. Sin tener en cuenta el hecho de que ahora estamos afiliados a una organización mágica desconocida, un hecho por el que mi hermano sin duda me perseguirá, ahora estamos obligados a comenzar una lucha contra los caídos. Podrías haber dicho que no. Y no ibas a hacerlo de todos modos. Sí, en nuestros términos. Si hubiera dicho que no con él allí mismo, se habría dado cuenta de nuestras intenciones. La idea era obligarlo a aceptar nuestras condiciones, no al revés. Perdón. Rías suspiró, cayendo en el asiento junto a Koneko, atrayéndola en un abrazo con un solo brazo, y Koneko no pudo resistirse. Simplemente no quiero que sufras por este tipo. No tenemos idea de cuáles son sus verdaderas intenciones. Y todavía no tengo idea de por qué estabas tan ansioso, odias a los pervertidos. Koneko tuvo que admitir eso. Es un pervertido. Realmente quería decirle a su amigo y maestro por qué se sentía tan atraída por él. Pero en realidad, ella misma no tenía mucha idea y estaba decidida a averiguarlo. Había pasado el resto de la noche pensando en ello. Era lo único en su mente incluso mientras se iba a la cama. Sí, probablemente era un pervertido y definitivamente era peligroso. Pero había mucho más. Se quedó allí, pensando en la emoción que se agitó dentro de ella al sentir ese fuego blanco iridiscente, el poder que tenía en la palma de su mano, el consuelo que sintió cuando completaron el contrato. ¿Por qué se sentía así y por qué se vio obligada a decirle su verdadero nombre? ¿Y por qué era ella la única? Seguramente Kiba también debería haberlo sentido, al luchar contra él. Levantó la mano derecha y una pequeña llama de color blanco azulado cobró vida en su palma. Tan cálido, damas y caballeros, les presento el capítulo 4.